Hola chicos, el día de hoy el tema es los seres vivos y como la clase pasada hablamos justo de qué es biología y la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, vamos a profundizar más este tema. Entonces, como seres vivos tenemos a bacterias, a las algas, a los hongos, a las plantas, a los animales y a los protozoarios, ¿ya? Los protozoarios, si no lo saben, son organismos también pequeños unicelulares que se encuentran en charcos, en las aguas dulces, que también son unicelulares como las bacterias, pero a diferencia de las bacterias, los protozoarios sí tienen un núcleo llamado, por eso se llama células eucariotas, ¿ya? Entonces, antes de definir qué es un ser vivo, quiero que vean cómo se ha acá cronológicamente, cómo se ha evolucionado desde la formación de la Tierra hasta que se formó un ser vivo, ¿ya? Entonces, lo estamos viendo más didáctico, para que sea más didáctico. Observen acá, es cómo lo han puesto 24 horas, un día. En un día han puesto a una escala de tiempo, como observan acá, y observamos que cuando ya se forma la Tierra se forma como al comenzar del día. Se comienza a comenzar el día, vamos pasando ciertas horas y como a las 5 o 6 de la mañana ocurren los primeros organismos procarientes, o sea, los procarientes que deben ser como las bacterias, ¿no? Que son menos complejos, los procariontes. Después, los procariontes, que vendrían a ser unicelulares, va a pasar desde las 5 o 6 de la mañana, va a llegar al mediodía, va a ser la 1, las 2 de la tarde, el oxígeno en la atmósfera, que comienza, el oxígeno en la atmósfera ya se encuentra. Entonces hay otras condiciones para que un ser vivo evolucione. O sea, un ser vivo de esta condición que no había oxígeno, ahora una condición cuando hay oxígeno, se va a originar otro ser vivo. Por ejemplo, acá vendrían a ser los eucariontes, que vendrían a ser los que tienen este núcleo. Pero acá se observan como unicelulares. Después como esto que fue como a las 4 o 5 de la tarde, observen, 4 o 5 de la tarde. Y después a las 8 de la noche, pasando 4 horitas, ya son pluricelulares, ¿no? Acá son 4 horitas, pero son años, miles de años, ¿ya? Es una forma didáctica para que ustedes entiendan, pluricelulares, ¿no? Y ya como que al finalizar el día, recién vamos a evolucionar los humanos. Entonces observen, desde que se formó la Tierra hasta que apareció un organismo pluricelular, ¿cuánto ha pasado? ¿No? 20 horas. 20 horas multipliquen por esta cifra, ¿ok? Entonces ven cómo el ser vivo se ha ido evolucionando desde un organismo unicelular a un pluricelular. Entonces, ya recordamos cómo los seres vivos han evolucionado. Entonces vamos a definirlo. ¿Qué es un ser vivo? Dice acá. Entonces un ser vivo es un organismo que está vivo y es de material físico y químico con un alto grado de complejidad. Los organismos, todos nuestros seres vivos somos complejos, ¿ya? ¿Y cuáles son cuáles son unas de sus características? Es que somos sistemas abiertos, poseemos metabolismo, somos autorregulados y nos perpetuamos a través del tiempo. Nos referimos a sistemas abiertos porque podemos intercambiar materia y energía. Intercambiamos materia cuando nosotros ingerimos un alimento y ese alimento va a ser degradado y llevado a todas nuestras células. Energía cuando podemos transmitir y podemos capturar ese calor. Por ejemplo, una persona caliente que se une a otra persona o se topa o está junto a una persona que está con menor temperatura, la persona de más caliente le va a transmitir a la persona que está más fría.
Entonces a eso nos referimos a sistemas abiertos, a que poseen metabolismos que todos los seres vivos realizamos reacciones químicas, tenemos reacciones químicas en todas nuestras células. Estamos autorregulados porque nos podemos mantener constantes, nuestro organismo se mantiene constante. Entonces acá un ejemplo es la temperatura, que nuestra temperatura no puede variar, entonces tiene que ser constante de 97 grados. Entonces si está muy alta, muy baja, conllevaría una enfermedad, conllevaría mucho a que nuestro cuerpo sufra algún desequilibrio. Entonces es importante esto, también es importante que se perpetúe a través del tiempo. Un ser vivo siempre va a intentar perpetuarse a través del tiempo, si no se extinguiría. Por ejemplo, siempre tiene que reproducir para perpetuar su especie, ¿ya? Ojo. Y a nivel de la teoría celular es definir un ser vivo como todo organismo que posee una o más células, ¿ya? Las características, vamos a hablar de algunas de estas características de los seres vivos. Algunas. Comenzamos con el movimiento, que se desplazan de un lugar a otro. La primera característica, por ejemplo, acá vemos un protozoario que va a ser la ameba que se está moviendo con sus pseudópodos. Observan, la ameba, les dije, es un organismo unicelular de una sola célula. Se está moviendo. Acá tenemos una bacteria que vendría a ser la caca, que está seguido por un glóbulo blanco. Este glóbulo blanco, recuerden que es nuestra protección, nuestra defensa contra agentes externos como la bacteria. Y observamos cómo la bacteria se está moviendo. Movimiento, organismo vivo, ser vivo. La planta también se mueve. Se mueve como siguiendo, por ejemplo, la luz. No es que camine, pero sí se mueve. La planta puede moverse de acuerdo a algún estímulo, como es la luz. Acá observan la luz, como ese estímulo hace que la planta crezca para ese lado. Fototropismo se llama, fototropismo. Acá vemos a un tardígrado que también se está moviendo. Es un organismo muy pequeño, ¿ya? Que se encuentran en las películas de agua de los helechos. Este organismo es muy peculiar porque puede vivir a condiciones muy extremas, tanto de presión, de temperatura, ¿ya? Siguiente característica es la irritabilidad y la coordinación. Irritabilidad nos referimos a la capacidad para responder a los estímulos, tanto que vienen del medio externo como interno. Por ejemplo, un medio externo es, por ejemplo, un perro te quiere morder y tú reaccionas a eso, moviéndote tu pie, gritando, ¿no? Eso se llama irritabilidad. También, por ejemplo, te estás quemando con el agua caliente, tocas la tetera caliente sin querer, ¿qué haces? Sacas tu mano rápidamente. Eso es irritabilidad. Respondes a eso. Puedes responder. Entonces también internamente, si es que estás mal del estómago, tu cuerpo tiende a encogerse, estar de un lado al otro, ¿no? Entonces también es irritabilidad. Respuesta de tu medio interno, ¿no? Y coordinación tiene que ver a la capacidad de que tú respondas a ese estímulo de acuerdo al organismo en su complejidad. Un organismo unicelular como una procariota, no va a responder a un mismo estímulo, por ejemplo, de un golpe que una persona más compleja como nosotros, los seres vivos, los humanos, los animales. Entonces, a eso se refiere la coordinación. A las personas más complejas que pueden tener un sistema nervioso, que tienen un sistema nervioso y que por eso reaccionan coordinadamente, y a una bacteria que no tiene ese grado, ¿no? De sistema, no tiene sistema nervioso y que reacciona menos complejo. A eso se refiere a coordinación. El crecimiento se va a depender, esta característica va a depender del organismo, ¿ya? ¿Cómo definimos crecimiento en un organismo unicelular o multicelular? Cuando hablamos de unicelular se refiere a aumentar la masa de su única célula, masa nada más. Y cuando hablamos de un organismo multicelular, ellos crecen tanto en número y en masa. Ojo, número y masa. Y la siguiente característica va a ser la adaptación. Y la adaptación es la capacidad de sobrevivir a un entorno diferente. Entonces,
¿Para qué? ¿Para qué es esa capacidad? ¿Por qué? Para en pro, como dice acá, en pro de conservar la vida, para sobrevivir, chicos. Y acá tenemos a un pulpo, mira, observen, al comienzo no se observaba que era un pulpo porque se ha camuflado. Entonces ese pulpo ha tenido que adaptar a esa condición, ha tenido para sobrevivir, si no sería atacado. Entonces, ¿ven cómo es? Qué bonita es la naturaleza. Entonces, acá también otro ejemplo de adaptación son las espinas del cactus, que como sabemos las espinas, los cactus viven en climas muy secos, con mucho calor, mucho calor, mucho calor. Entonces, ellos evitan perder el agua. Entonces, para evitar perder el agua, han, 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 se han adaptado a ese lugar formando espinas. Entonces, ellos han evolucionado sus espinas, ya no tienen hojas frondosas, porque si tendrían hojas frondosas, perderían fácilmente agua. Y ellos no necesitan perder porque están en un lugar muy caluroso, por eso han formado espinas. La reproducción. La reproducción es la capacidad de los organismos para producir nuevos individuos de su misma especie. Acá tenemos tanto la reproducción sexual y la asexual. En la reproducción sexual intervienen dos progenitores. Y en este caso, como lo observamos, vamos a tener dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, formando al futuro bebé. Después tenemos la reproducción asexual a un solo progenitor, en la cual no intervienen gametos, tal como suceden con las bacterias, algunas algas unicelulares, y como acá tenemos a la estrella de mar, en la cual podemos cortar una parte de sus extremidades y puede formar a una estrella de mar, no sé, en el mar normal. Entonces después seguimos las siguientes características del metabolismo, en las cuales expliqué que son todas las reacciones químicas que se realizan en un ser vivo. Y estos procesos se pueden dar mediante síntesis o degradación de moléculas, ¿ya? Y degradación de las moléculas. Comenzamos con el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo es la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples utilizando energía ATP. Y el catabolismo es la la degradación de la molécula compleja a una molécula más simple, en la cual se libera la energía ATP. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de catabolismo son un pollo que tú te comes, tiene proteínas, una molécula compleja, se va a las moléculas simples para ir a tus células. Ahora en tus células va a ocurrir un anabolismo. Cuando están en la célula, anabolismo porque esos aminoácidos que vinieron de tu proteína que consumiste, esos aminoácidos van a construir tu célula otras proteínas que necesita. Por ejemplo, el colágeno. Necesita colágeno. La célula va a estar a partir de tus aminoácidos que ha degradado ya mediante el catabolismo. Se va a formar otra molécula compleja que necesita tu célula. Homeostasis. Homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Si esto fallara, el organismo, como dice ahí, podría enfermar e inclusive perder la vida. Ejemplo, la temperatura corporal, que es 37 grados, ¿no? Y sabemos que cuando nosotros tenemos mucho frío, nuestro cuerpo tiembla, tirita, como dice acá, tirita. Y eso lo hace para generar calor y subir su temperatura y mantenerla a 37 grados. Y si es que tenemos mucho calor, al contrario, sudamos para perder calor y bajar nuestra temperatura. Eso es homeostasis. Y finalmente la organización específica que se refiere a los niveles que se encuentra, los diferentes niveles que tiene un ser vivo, tanto el nivel químico, que pueden ser los elementos, las biomoléculas, y nivel biológico, la célula, y el nivel ecológico ya sería el ser vivo con su ambiente. Entonces, toda esa organización compleja de un ser vivo, esa es organización específica. Se puede organizar en varios niveles.
Como sabemos, un ser vivo es una organización compleja. Entonces, vamos a descomponerlas en varios niveles o en partes pequeñas. Y el nivel más básico vendría a ser el nivel químico. El nivel químico es donde se encuentran los elementos, las moléculas, ¿ya? En las cuales son invisibles al ojo humano. Son abióticos, es decir, a este nivel no encontramos todavía un ser vivo. Siguiente, pasamos al nivel biológico. Al nivel biológico se encuentra desde la célula, que es el microscópico, a lo macroscópico, que vendría a ser observable a simple vista. Por ejemplo, un león, un ser humano, ¿ya? Entonces, en este nivel biológico ya se dice que son bióticos, es decir, ya podemos observar a un ser vivo a este nivel. Pasamos al nivel ecológico, los cuales, como dice, son macroscópicos porque todos en este nivel tú puedes observar a simple vista. Entonces, acá podemos observar seres vivos y también a seres, seres vivos y el componente inerte o los elementos abióticos que no tienen vida, ¿ya? Okay. Por ejemplo, el primer nivel químico es y el cual se va a subdividir en bioelementos, en biomoléculas, en macromoléculas y asociación supramolecular. O sea, el nivel químico está compuesto por estos. Comenzamos con los bioelementos, los cuales son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, ¿ya? Es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En la imagen observamos a los elementos carbono, hidrógeno. Ahora, siguiente, unión de bioelementos. Agrupación de bioelementos son biomoléculas, ¿ya? Estas biomoléculas son vitales para los seres vivos. Ejemplo, tenemos el agua, acá está el agua, el anhídrido carbónico o CO2, ¿ya? Y las macromoléculas es el resultado de la unión de estas biomoléculas. Estas biomoléculas que son muy grandes y muy pesadas. Por ejemplo, acá tenemos a las proteínas, que vienen de ser el colágeno, por ejemplo, una proteína, vitaminas, lípidos, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se encuentran en nuestra información genética, en nuestra ADN. El colágeno es la proteína que se encuentra en el hueso, en muchos órganos, el colágeno, ejemplo de la piel. Otro ejemplo de proteína tenemos a la queratina del cabello. Esas son proteínas. Eso todos son macromoléculas, recuerden, macromoléculas. Pasamos a la asociación supramolecular. La asociación supramolecular es la unión de las macromoléculas, o sea, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos. Se unen esos con las asociaciones supramoleculares. Por ejemplo, acá tenemos a la ribosoma, la cual es la subunidad grande y la subunidad pequeña. El ribosoma está conformada por ellas, además del ARN ribosomal. Entonces, que se encuentra dentro, que la imagen no se observa, pero hay un ARN ribosomal. Este ARN es ácido nucleico, la subunidad grande y pequeña que es proteína. Proteínas más ácido nucleico son macromoléculas. La unión de estas dos macromoléculas forma la asociación supramolecular llamada ribosoma, ¿ya? Acá también se encuentran los virus. ¿Por qué? Porque en su envoltura encontramos proteínas, encontramos también lípidos, también encontramos en su ácido nucleico, en su material genético, que puede ser ADN o ARN. Entonces, ¿ven? Los virus se encuentran a este subnivel, asociación supramolecular. Ahora pasamos ya al nivel biológico, ¿ya? El nivel biológico ya es una célula. La formación de una célula, la cual es una unidad anatómica, estructural, funcional y genética de los seres vivos. Y acá hay dos tipos de células, recuerden, eucariota y procariota. La célula eucariota es la que tiene núcleo y la célula procariota como una bacteria que no tiene núcleo. En la imagen observamos una célula eucariota con un núcleo y mitocondrias. El siguiente nivel, los organismos multicelulares ya pasan al siguiente nivel, que vendría a ser tisular,
Entonces, el nivel tisular es el conjunto de células que se han diferenciado estructural y funcionalmente para cumplir funciones específicas. Acá se refieren a eso, diferenciadas estructural y funcionalmente, que ciertas células, conjuntos de células, se han especializado para cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, el tejido muscular especializado, el tejido nervioso para conducir el impulso nervioso, tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido epitelial. Siguiente. Pasamos al nivel organológico, en la cual es el conjunto de diferentes tejidos. Por ejemplo, corazón, estómago, cerebro. En la imagen podemos observar qué tejidos, profesor. El tejido epitelial, el tejido muscular, acá, y otros tejidos, pero principalmente son ellos y forman al estómago. Después pasamos al sistémico. El sistémico ya es la agrupación de los órganos, de diferentes órganos. ¿Para qué? Para formar un sistema. Por ejemplo, el sistema digestivo, el cual tenemos al hígado, al estómago, al páncreas, a los intestinos. Diferentes órganos se han unido para formar un sistema. Después ya pasamos a la formación del individuo. En el individuo se han integrado todos los sistemas, anatómico y funcionalmente. Entonces, y en este ejemplo tenemos a nosotros, seres humanos, un animal, la vaca, un árbol, ¿ya? Ya pasamos entonces al nivel biológico, chicos. El nivel biológico, recuérdense que es desde el celular hasta individual. Ahora pasamos al nivel ecológico. Los individuos no somos seres aislados, sino que somos seres que nos interrelacionamos con nuestro ambiente. Por eso que sigue el siguiente nivel, que se llama ecológico, que es un mínimo de estudio de la población. Comenzamos por eso a nivel poblacional, el cual es el conjunto de individuos de la misma especie que vive en un mismo espacio y en un momento determinado. Por ejemplo, la población de peces llamados pericos. Misma especie, pericos. Ahora, que había un mismo espacio. ¿En qué espacio? En el litoral limeño. En un momento determinado, en febrero del año 2008. ¿Vean? Así se especifica. Después pasamos del subnivel poblacional, pasamos a la comunidad, ¿no? Comunidad es el conjunto de poblaciones que habitan en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, acá observamos 3 poblaciones de jirafas, de cebras y de búfalos, aparentemente búfalos. Y entonces observamos 3 poblaciones que están en un solo lugar y un tiempo determinado. Comunidad. Esto es comunidad, ya tres poblaciones. Después pasamos ecosistemas. Ecosistemas y todos los seres vivos que se interrelacionan con su medio físico. Entonces, y se interrelacionan los dos. Y entonces, hay otra forma de llamar a los seres vivos, biocenosis. Y medio físico, biotopo. ¿Ya? Entonces, podemos decir, el ecosistema es la interrelación de biocenosis y biotopo, o interrelación de seres vivos con medio físico. En la imagen podemos observar un ecosistema, en la cual observamos un ser vivo, los seres vivos como las plantas, los animales, el zorro, la ardilla, y los medios o los entes inertes o abióticos, deben ser el agua, la energía solar, el oxígeno, el dióxido de carbono. Y la planta, como ser vivo, necesita agua. Entonces está interrelacionando con el agua. Esta planta también necesita dióxido de carbono y energía solar. Se están relacionando. Esta planta libera oxígeno. Este oxígeno se relaciona con los animales que necesitan el oxígeno para respirar. ¿Ven? Entonces, esa interrelación de seres vivos con su medio físico, los entes abióticos, se llama ecosistema. Después sigue el bioma. El bioma son ecosistemas muy grandes, de gran área geográfica, donde comparten tanto fauna, flora y condiciones climáticas. Acá en la imagen podemos observar diferentes colores en todos los continentes.
¿Por qué? Porque se van a clasificar de acuerdo a la flora y fauna y condiciones climatológicas que tengan. Por ejemplo, la verde, que es selva tropical, muy característica que se conoce que es mucha lluvia, muy calurosa, en la cual hay mucha vegetación, mucha biodiversidad animal, entonces, entre otras características. Pero si nos acercamos al norte, nos vamos más al norte, observamos que las condiciones climáticas van a variar. Y se van a variar porque mucho frío, ¿no? Más frío. Entonces ya no va a haber esa cantidad de árboles o esa vegetación. Va a haber menos. La fauna también va a ser diferente. Va a ser una fauna que es característica de de ese lugar que se han adaptado a esas condiciones. ¿Ya? Y hay muchos, como observo. Hay muchos biomas. Después pasamos a la biosfera. Y la biosfera está constituida por todos los seres vivos de la Tierra. Es la esfera de la vida. Todos los seres vivos de la Tierra se encuentran en la biosfera. Ahora, en la ecosfera es todos esos organismos presentes en la biosfera que hablamos y su relación con el ambiente. La interrelación de ellos dos forman todos los ecosistemas de la Tierra. Y eso se llama ecosfera. Ecosfera. Eso es todo, chicos. Eso es todo.